Hermanos, gracia y paz del Señor sea en cada uno de nosotros. Vamos a darle continuidad al tema que hemos venido tratando en las reuniones anteriores, que es la serie de heresiología. Ya hemos dicho nosotros que la heresiología es una palabra que significa tratado acerca de las herejías, tratado acerca de las sectas. Estuvimos ya considerando 3 organizaciones religiosas sistemáticas sectarias anteriormente, que fue, primeramente miramos los testigos de Jehová, luego estuvimos escudriñando los mormones, luego estuvimos considerando también los católicos romano-papistas, ¿sí? En esta serie nosotros procuramos hacer algo, y es poder presentar no solamente nuestra opinión, lo que nosotros hemos percibido, sino lo que ellos han dicho, porque regularmente tomamos de los escritos de ellos y también tomamos de personas que estuvieron en medio de ellos, ¿cierto? Y naturalmente terminamos por decir lo que dice las escrituras, en parte, ¿cierto? Cuando consideramos y estuvimos colocando en la lupa a los testigos de Jehová, leíamos lo que decían ellos en sus revistas, en sus libros y en la atalaya. Pero también leíamos lo que decían las personas que estuvieron en medio de ellos y salieron. Pero también leíamos lo que dice la Biblia acerca de las cosas que ellos dicen. Siempre ha sido como la metodología en esta serie que hemos estado considerando. Con la organización religiosa sistemática que vamos a considerar hoy va a ser lo mismo. Vamos a considerar lo que ellos han dicho, vamos a considerar lo que han dicho algunas personas que salieron de ahí, que tuvieron luz, y vamos a considerar naturalmente lo que dice la Biblia, ¿sí? Acerca de lo que ellos proponen. En los videos anteriores nosotros hemos visto que se han hecho comentarios cuando hemos publicado los testigos, los mormones y católicos. Y nosotros siempre lo hemos dicho, la intención nuestra con esto es que las personas puedan conocer un poco más claramente a Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque efectivamente hoy hay algo que está haciendo el enemigo, y es que está presentando un Cristo diferente, ¿cierto? Como lo dice 2 Corintios 11, versículo 4. Entonces, esta organización que vamos a considerar, vamos a utilizar los mismos puntos, y también en los videos que han estado comentando, estoy viendo que constantemente dicen que lo que decimos es mentira, ¿sí? Se puede contradecir, claro, pero siempre lo hemos dicho, se puede contradecir en base a las pruebas presentadas, ¿sí? Y casi siempre las pruebas que presentamos son los mismos escritos de ellos y naturalmente las escrituras, ¿saben? Entonces, naturalmente, pues se puede contradecir y decir que es mentira lo que decimos, pero que se pruebe sobre las pruebas presentadas, ¿cierto que sí? Se vale naturalmente, pero se tiene que probar, no decir solamente eso que dicen ustedes es mentira, ¿sí? Pero resulta y pasa, por ejemplo, decimos nosotros que el catolicismo romano-papista dice que María es intercesora juntamente con Jesús. ¿Y esto? Eso no nos lo inventamos nosotros, eso lo leímos en el Catecismo de la Iglesia Católica, artículo número X, ¿cierto? Entonces nosotros presentamos lo que dice y luego vamos a mirar qué es lo que dice la Biblia. Ahí siempre hemos utilizado ese método para considerar. Ahora no va a ser diferente, va a ser lo mismo, ¿listo? Vamos a considerar primero algunos aspectos que se deben tener en cuenta para que una iglesia o organización religiosa sistemática sea considerada como herejía o una secta. Hay verdades fundamentales, por ejemplo, hay 5 verdades fundamentales que si se niega una o cualquiera, cae inmediatamente en el rango de herejía. Por ejemplo, la deidad del Señor Jesucristo, que Jesucristo es divino. La salvación por medio de la fe en Jesucristo, ¿sí? Si se niega una de esas verdades, se cae en una herejía, porque se cae en la herejía de la salvación por medio de las obras. Y eso es completamente antibíblico. La resurrección corporal de Cristo, ¿sí? Si se niega eso, estamos negando que Cristo no resucitó. Y entonces si negamos que Cristo no resucitó, van en nuestra fe. La autoridad infalible de las Escrituras. Si nosotros decimos que la palabra de Dios no es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios, automáticamente caemos a una herejía, a una secta, ¿cierto?
Y naturalmente negar que hay tres personas divinas en el único Dios verdadero. ¿Listo? También nosotros miramos otros 5 aspectos. Las sectas o religiones falsas normalmente tienen un poderoso líder humano que se convierte en el Mesías de la secta. Ya lo estuvimos viendo en las 3 organizaciones que consideramos. En los testigos, sus primeros fundadores, en los mormones, sus primeros fundadores, y en los católicos romanos papistas, los papas, ¿cierto? Se convierte como en el Mesías de la secta. Y lo que dicen ellos es casi la palabra de Dios, o es la palabra de Dios para ellos, ¿sí? La palabra de los líderes o enseñanza de la secta se convierte en la verdad absoluta más importante que las enseñanzas de la Biblia. Toda secta usa tácticas de presión para forzar a los miembros a la sumisión. Toda secta niega la verdad central del Evangelio, que Jesús es divino, Hijo de Dios, sin principio ni final. Niegan que su muerte haya traído salvación. Para toda raza humana, como resultado de la salvación, se alcanza a la adherencia a las enseñanzas de la secta en lugar de aceptar a Cristo y seguirlo. Inicialmente, la organización que vamos a considerar hoy negó la divinidad del Hijo de Dios. Hoy dicen que es divino, pero en sus primeros comienzos, y tenemos documentos donde ellos hablan abiertamente negando la divinidad del Hijo de Dios. Y también dijeron inicialmente que Jesús era el arcángel Miguel. No de la misma manera que los testigos de Jehová, pero sí dicen que Jesús es el arcángel Miguel, cosa que vamos a considerar. Y las sectas instan a menudo a sus convertidos a dejar a su familia. De estos 5 puntos finales que hemos leído, mínimo 4 aplican a la organización que nosotros vamos a considerar hoy. Tienen un poderoso líder humano, aunque está muerto, se considera como el Mesías de la secta. Las palabras de esa persona tienen más valor que las palabras de cualquier otra persona dentro de la organización y las equiparan a las palabras de la Biblia. En un principio negaron la deidad del Señor. Entonces, al menos hay 2-3 puntos que podemos aplicarle a la organización que vamos a considerar hoy. La organización religiosa sistemática que vamos a considerar hoy se llama los Adventistas del Séptimo Día. Algunos eruditos bíblicos, algunos están en contra de que los adventistas puedan entrar en la categoría de sectas. Algunos eruditos bíblicos están a favor de que los adventistas puedan entrar en la categoría de secta, Unos a favor, otros en contra. Entonces vamos a considerar hoy, como siempre en la primera reunión, los inicios de la organización. Dios mediante, en la segunda y tercera vamos a considerar las doctrinas fundamentales de ellos y vamos a compararlos con lo que dice la Escritura, y al comparar con la Escritura nos vamos a dar cuenta qué tan bíblicos son, qué tan apegados a las Escrituras son, como dice que pueden llegar a ser. Vamos a empezar a considerar algunos textos. Juan 19, versículo 30. Juan 19, versículo 30. Vamos a empezar por este texto y va a ser el texto más base que vamos a considerar en esta organización. ¿Por qué? Porque hay una doctrina que ellos tienen que se llama el juicio investigador. Y en la doctrina del juicio investigador, ellos pareciera que dieran a entender que la obra de Cristo no fue completa. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia primero. Juan 19, 30. Esto es nuestro Señor Jesús en la cruz, cuando estaba crucificado. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Tetelestai, consumado es. Y ya hemos dicho nosotros que esta palabra griega, se han encontrado documentos arqueológicos en los cuales muestran y presentan que son documentos de facturas de comerciantes, en las cuales significaba todo está pagado, todo está cancelado, no se debe nada. O sea que la obra de Cristo en la cruz fue completamente perfecta. Todo lo pagó el Hijo de Dios en la cruz. No hay nada en la obra de Dios que Cristo no haya pagado en la cruz. Tetelestai. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. También consideremos ese texto, primera de Juan 4.1. Primera de Juan 4.1, antes de Apocalipsis, viene la carta única de Judas y luego viene las epístolas de Juan.
Primera de Juan 4:1. Mire cómo dice: amados, no creáis a todo espíritu. Y este amados no solamente era para la carta a quien iba dirigida, primera de Juan, sino para la iglesia. ¿Sí? Amados, la iglesia. No creáis a todo espíritu, sino que tenemos que hacer. Probad, doquimazo, probar para poder aprobar. ¿Sí? Se prueba y después de que se prueba, si ha salido verdadero, se aprueba. Se prueba y después de que se prueba, si ha salido falso, se desaprueba. Eso es lo que significa la palabra doquimazo. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Importante este aspecto de la palabra. Tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Tenemos que probar los espíritus cuando nos hablen a nosotros y saber si proviene de Dios o no proviene de Dios. Probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y terminemos este texto, Hechos 17:11, para terminar de considerar los textos, para poder entrar entonces a la historia. Hechos 17, versículo 11. Y vamos a hablar de los cristianos en Berea, judíos que se volvieron cristianos. Y es muy necesario que este texto lo consideremos en esta serie, ¿cierto? Y ya vamos a explicar por qué. Hechos 17, versículo 11. Dios nos ha dado entendimiento y Dios nos ha dado razonamiento y nos ha dado su palabra para que nosotros por su palabra consideremos lo que se dice acerca de Él. Dios no nos hizo como los animales. Nos hizo con entendimiento como Él tiene entendimiento, para que nosotros probemos y consideremos. Hechos 17:11. Y los de Berea, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, la palabra de Pablo. ¿Y qué dice? Escudriñando. La palabra griega anacrino, que es la raíz verbo, significa distinguir a fin de investigar. O sea que lo que Pablo le decía a los hermanos de Berea, a los que eran judíos que se volvieron cristianos, en Berea, ¿qué hacían ellos? Iban a la escritura. Vamos a ver lo que nos dijo Pablo hoy. Hoy Pablo nos dijo esto. Vamos a mirar qué dice la escritura acerca de eso. ¿Y sabe cómo lo llama la Biblia eso? Más nobles. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud y la escudriñaron. O sea que ¿es mal escudriñar? No, es bíblico que nosotros escudriñemos. Escudriñando cada día las escrituras a ver si estas cosas eran así. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque efectivamente la organización que estamos considerando, hay veces les cuesta escudriñar las escrituras para pesar los escritos de la profeta que está en medio de ellos. En este caso la profeta es Ellen Gould Harmon, o su nombre con apellido de casada, Ellen White. ¿Listo? Entonces vamos a mirar Adventistas del Séptimo Día. Vamos al Nuevo Diccionario de Religiones y Denominaciones y Sectas de Marco Antonio Ramos, que lo hemos estado utilizando en las anteriores compartires. Dice de los adventistas: denominación cristiana fundada por seguidores de William Miller o Guillermo Miller. O sea, no la fundó Guillermo Miller, no la fundó William Miller, la fundaron los seguidores de William Miller. Muy importante. Y otros cristianos esperaban la inminente segunda venida de Cristo. Empezó a formarse en 1844. Ustedes no han visto que las dos primeras organizaciones que consideramos casi siempre tuvieron la misma fecha de formación, todas en 1800, 1830, 1860 y todas en Estados Unidos. Las dos primeras y esta. Empezó a formarse en 1844, pero debido a las predicciones incumplidas de Miller, se organizó oficial y definitivamente en 1863. Su nombre revela el énfasis tanto en la segunda venida como en la observancia del sábado o séptimo día, práctica que tomaron de los bautistas del séptimo día y otros creyentes.
Entonces se llama adventistas porque hace referencia al advenimiento o la segunda venida del Señor, y del séptimo día porque guardan el séptimo día, literalmente. Entre sus fundadores estuvieron Joseph Bates, el Ellen Gould Harmon, luego se llamó Ellen White por el apellido de casada, su esposo se llamó James White. A esta dama de origen metodista se le atribuye una inspiración especial como autora de los libros fundamentales para la denominación. Entre ellos están El Camino a Cristo, El Deseado de todas las gentes y muchos más. Según los adventistas, la inmortalidad solo se otorga a los justos en ocasión del regreso a Cristo. Eso se llama condicionalismo en teología, y lo estuvimos viendo con los testigos de Jehová. ¿Se acuerda? Con los testigos estuvimos viendo condicionalismo y aniquilacionismo. Afirman que los muertos están en inconsciencia total, lo mismo que los testigos de Jehová. ¿Recuerdan? La inconsciencia del alma después de la muerte. También insiste en la purificación del santuario celestial debido a que se inició una obra de juicio en 1844 que durará hasta concluir el tiempo de la gracia. Practican un estilo de vida conservador, rechazan las bebidas alcohólicas, el tabaco, el baile, el café y las comidas que pueden dañar la salud. Enfatizan mucho en el cuidado corporal y favorecen una dieta vegetariana. Cada iglesia local elige a ciertos dirigentes, ancianos y diáconos, y juntas que forman parte de conferencias regionales gobernadas por una directiva. Estas conferencias crean uniones, estas a su vez forman las numerosas divisiones que integran la asociación general de carácter mundial. Los pastores están sujetos no solo a la iglesia local, sino a la denominación. Su revista más conocida es el Centinela y el Heraldo de la Salud, así como los mormones tienen su revista, y así como los testigos de Jehová tienen su revista. Vamos a leer un libro, aparte de un libro que se llama Adventismo y Jehovismo, de alguien llamado Pedro del Rey, que se llama Su origen y su particularidad, mensaje. Página 7 al versículo 48. Entonces vamos a hablar qué es lo que dice este libro acerca de Guillermo Miller, porque recuerda que estuvimos diciendo que los seguidores de Guillermo Miller fundaron los adventistas del séptimo día. Guillermo Miller, 1782-1849, fue quien dio origen al movimiento millerita, del que salió el adventismo. Aunque en su juventud no pudo cursar estudios, fue un hombre amante de la lectura. Vivió en Long Hampton, en Nueva York. Siendo agricultor de profesión, llegó a desempeñar los cargos de condestable. Ese cargo de condestable antiguamente significaba una persona a la cual se le daba el máximo poder de los ejércitos en el país o en la ciudad. También fue alguacil mayor y juez de paz en su comunidad. En la guerra comenzada en 1812 entre los Estados Unidos y Gran Bretaña, sirvió como capitán. Eso lo dice el libro de los adventistas que se llama La historia de nuestra iglesia. Miller empezó a estudiar la Biblia por su cuenta en 1816 y en 2 años, fundándose en Daniel 8:14, que va a ser el texto base de los adventistas, llegó a la conclusión de que la segunda venida de Cristo tendría lugar hacia 1843 aproximadamente. La profecía de Daniel 8:14 dice así en el libro que estamos leyendo: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Esas palabras inquietaban a Miller. Estudió y repasó las cifras y las fechas, y alrededor de 1818, después de 2 años de concentrado escudriñamiento, Miller expresó su creencia de que la venida de Cristo ocurriría dentro de los 25 próximos años. Por fin, Miller llegó a tener una especie de autosugestión que le llevó a creer que Dios le ordenaba que diera a conocer al mundo lo que había descubierto, de lo contrario sería castigado. O sea, que Cristo vendría en 25 años o 23 años. De continuo se presentaba a su espíritu las siguientes palabras: anda y anúncialo al mundo, si no tu sangre será derramada. En 1831 dio a conocer su descubrimiento sobre la fecha de la segunda venida de Cristo y que el fin del mundo tendría lugar hacia 1843. Algunos dirigentes religiosos se unieron a Miller, compusieron un diagrama con sus cálculos y fechas que apoyaban, según ellos, la creencia en la fecha indicada para el regreso de Jesús.
Las iglesias que no aceptaron su mensaje fueron acusadas de ser Babilonia. En 1842, Carlos Fish y Hall dibujaron el famoso diagrama de 1843. Este diagrama profético pintado en tela fue presentado en el Congreso de Boston, celebrado en mayo de 1842, que fue presidido por Joseph Bates. Quiero mostrarle el diagrama inicialmente, para poder empezar. Este es el diagrama que ellos pintaron en tela en ese momento. Si ven los dibujos, hay como unas bestias, ¿sí?, que hace relación a las profecías de Daniel. ¿Listo? En el segundo trimestre de 1843, Carlos Fish predicó su notable sermón sobre la caída de Babilonia. Y preste atención, George Storrs, ¿le recuerdan ese nombre? Ese nombre lo estuvimos viendo en los Testigos de Jehová, que el señor Russell aprendió el condicionalismo y aniquilacionismo de George Storrs. Y George Storrs está relacionado con los adventistas, o sea que vienen siendo como primos por ahí, más o menos. De donde Russell aprendió el condicionalismo. Y Sylvester Bills, y muy importante que tenga pendiente este nombre, porque él escribió un libro en memoria de William Miller, que lo vamos a considerar. Fueron otros destacados dirigentes milleritas. Miller y otros que intentaron hallar una fecha definida para el fin de los 2300 años, al principio decían que alrededor de 1843. Más tarde señalaron como límite el 21 de marzo de 1843 y luego el 18 de abril de 1844. Tras haber fallado las tres fechas anteriores, dicen que recibieron nueva luz para fijar la fecha que los llevaría a un dramático final, llamado por ellos el chasco. En la historia de ellos existe algo que se llama el gran chasco, que significa que profetizaron la venida de Cristo y no sucedió. Entonces ellos le llaman a eso el gran chasco solamente, un chasco. Pero eso no es un chasco, eso es una falsa profecía. Y según lo que dice Deuteronomio 13 y 15, son falsos profetas. Así de sencillo, hermano. No es chasco o fiasco, es una falsa profecía. Es que hoy, en nuestro entorno, se tratan de minimizar las cosas abominables a los ojos de Dios. Por ejemplo, hoy el adulterio no se llama adulterio, hoy se llama una aventura. ¿Sí? La Biblia dice que es adulterio. Y esto no es un gran chasco, esto es una falsa profecía, hermano. ¿Listo? En el verano de 1844, un nuevo torrente de luz, no sé de dónde, apareció e iluminó el movimiento hasta su dramática culminación en octubre. Esto lo dice la historia de nuestra iglesia. La nueva fecha era el 22 de octubre de 1844. Tan convencidos estaban de que Cristo regresaría en esa fecha, gracias a ese nuevo torrente de luz. Aunque este grupo se extinguiera, muchos de sus miembros se separaron, presta atención, y dieron lugar a otros grupos de adventistas. De uno de ellos se originó la iglesia bautista adventista, que observaba el domingo como día de reposo y quien fijó una nueva fecha para la segunda venida de Cristo. Miller reconoció su equivocación y sus seguidores se desbandaron, pero varios grupos se unificaron para luego formar la iglesia adventista del séptimo día. Miller nunca se adhirió a ella, o sea, Miller nunca fue adventista, en pocas palabras, ¿sí? Hay un libro, se los vamos a recomendar, de Dale Raflaf, que se llama La doctrina sectaria de los adventistas del séptimo día. Él fue adventista y sacó este libro. Es muy interesante porque revela ciertas cosas. Él nos dice que Miller reconoció que nada ocurrió en esa fecha. Vamos a leerlo. Está en página 113, pero en el PDF la 101. Después del desengaño de 1844, el movimiento millerista se dividió en dos grupos. Uno de ellos, al cual ingresó Miller más tarde, reconoció que en realidad nada ocurrió el 22 de octubre de 1844 y continuó esperando la pronta venida de Jesús. Estos adventistas rechazaron la reinterpretación del santuario en el mensaje de 1844 y se conocieron como los adventistas de la puerta abierta.
Otro grupo reinterpretó la profecía de 2300 días para aplicar a la purificación del santuario celestial. Creía que la puerta de la misericordia estaba cerrada y se conoció como los adventistas de la puerta cerrada. De este último grupo salieron los fundadores de la iglesia adventista del séptimo día. Eso lo dice en un libro que se llama El surgimiento del adventismo sabático. Ahora vamos a leer el libro de Pedro de Felipe del Rey, Su origen y particular mensaje, Adventismo y Jehovismo, páginas de 7 a 48, dice: este grupo, el grupo que formó la iglesia adventista del séptimo día, que salió de los milleritas, halló otra explicación que señalaba otro acontecimiento en vez de la segunda venida de Cristo. Este grupo incluía a Irán Epson, Joseph Bates, James Way y Elena Gould Harmon y José Turner. Nos interesa especialmente este grupo porque formaron el núcleo de la iglesia adventista. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué otra explicación dieron ellos? En vez de reconocer el error de Miller como Miller lo hizo, reconoció que fue un error, este otro grupo buscó hasta que halló otra explicación, entre comillas y negrillas, que señalaba otro acontecimiento en vez de la segunda venida de Cristo. O sea, ellos dijeron que sí ocurrió algo ese día, pero no fue la venida de Cristo. Vamos a ver. Guillermo Miller o William Miller había explicado que los 2300 días de Daniel 8:14 terminaban el 22 de octubre de 1844. Por tanto, en esa fecha tendría lugar la purificación de la tierra y por consiguiente, esto suponía la segunda venida de Cristo. La nueva y otra explicación consistió en decir que la fecha del 22 de octubre de 1844 era buena, pero se había equivocado, era en el acontecimiento que debía producirse en esa fecha. Pues en lugar de venir a la tierra Cristo para purificarla, lo que sucedió, supuestamente este otro grupo, es que en esa fecha Cristo entró en el lugar santísimo, o sea, pasó del lugar santo al lugar santísimo a purificar el santuario del cielo. Eso fue lo que dijeron ellos, que lo que ocurrió ese día. Uno del grupo, Irán Epson, dijo que vio algo en una visión, y esta es la visión que él tiene. Mira, hermanos, aquí va a ser muy importante, siempre, en todos los estudios que hemos visto, siempre hemos dicho algo. Nosotros tenemos que ir a la ley y al testimonio. Si tenemos visiones y tenemos sueños, tenemos que ir a la palabra para que puedan ser confirmados, para que puedan ser equilibrados y para que puedan ser regulados. Esto es lo que sucede cuando la iglesia está fundada sobre visiones y sueños, no sobre Cristo, que es el fundamento de la iglesia, hermano. Esto es lo que sucede por no ir a la palabra y tener la palabra como un fundamento, ¿cierto? Dice, vi distinta y claramente que nuestro sumo sacerdote, esta es la visión que él tuvo, en vez de salir del lugar santo del santuario celestial para venir a esta tierra a fin de los 2300 días, aquel día entraba por primera vez al segundo departamento del santuario y tenía una obra que realizar en el lugar santísimo antes de regresar a la tierra. O sea que la propuesta de ellos, ahorita los adventistas del séptimo día, es que Cristo cuando asciende pasa al lugar santo del cielo. Y en 1844 años después, pasa al lugar santísimo a purificar el santuario porque está contaminado por los pecados. Esa es la propuesta. Eso aparece también en el libro La historia de nuestra iglesia. Irán Epson, eso aparece también en Irán Epson, fragmento de un manuscrito a mano, sin fecha, reproducido en la obra El surgimiento del adventismo sabático. La visión que dijo haber tenido Epson fue ratificada por las visiones que dice que tuvo después la señora White, que explica que Cristo, desde que descendió al cielo hasta 22 de octubre de 1844, estuvo en el lugar santo del santuario celestial y en esa fecha pasó del lugar santísimo al lugar santísimo y empezó a purificar los pecados de los creyentes, y cuando termine de hacer esa obra de purificación
sucedería la segunda venida de Cristo. O sea que la obra de Cristo no fue completa. Tuvo que pasar de un lugar, de un departamento a otro departamento para poderla terminar. Ahora, hermano, cuando tú aplicas hermenéutica y exégesis a Daniel 8:14, ahí no habla de años. Eso lo vamos a ver más adelante. Dice 2300, en hebreo dice tarde y mañana, en singular, no en plural. ¿Por qué es tarde y mañana? Porque había un sacrificio que era tarde y mañana. O sea que si son 2300 tarde y mañana, son 1150 días. Ustedes no aplicaron ni exégesis ni hermenéutica en el texto. Bueno, a esta obra que dicen que hace Cristo desde aquel día la llaman purificación del santuario y juicio investigador, porque están investigando los pecados de los creyentes. Y hacen un paralelo de la obra de Cristo desde que ascendió al cielo con lo que hacían los sacerdotes en el lugar santo y el sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo del santuario terrenal. Mira lo que dice la señora Way. Se me mostró, dijo el ángel, presta atención, dijo el ángel, ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha faltado Dios en cumplir sus promesas? No, ha cumplido cuanto prometió. Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar santo del santuario celestial y ha abierto una puerta en el lugar santísimo y ha entrado a purificar el santuario. Por eso recuerde que están, como dijo Dale, los adventistas de la puerta cerrada y los adventistas de la puerta abierta, ¿cierto? También se me mostró, sigue diciendo la señora White, en la tierra un santuario con 2 departamentos. Se parecía al cielo y se me dijo que era una figura del celestial. El sacerdote oficiaba en ambos departamentos del terrenal, entraba directamente en el primer departamento y solo una vez al año en el lugar santísimo para purificarlo de los pecados allí transferidos. Así como el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para purificar el santuario terrenal, Jesús entró en el lugar santísimo del celestial a fin de los 2300 días de Daniel 8 en 1844 para hacer la expiación final por todos los que pudiesen recibir el beneficio de su mediación y purificar de este modo el santuario. Eso aparece en primeros escritos. O sea que para ellos, a los adventistas del séptimo día, Cristo cuando ascendió se quedó sentado en el lugar santo sin hacer nada. Hasta que pasó en 1844 años después, al lugar más santísimo, a poder hacer la expiación final y a investigar y a purificar el santuario. Después vamos a ver qué dice la Biblia porque eso lo vamos a considerar. Este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario. La sangre de Cristo ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos les aseguraba el perdón y la aceptación acerca del Padre, pero no obstante sus pecados permanecían inscritos en los libros del registro. No fueron borrados, permanecen todavía escritos según ellos. Como en el servicio típico había una obra de expiación al fin de año, así también antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Mira, hermanos, hay muchos textos que desbaratan esta posición. Hebreos 9:2 es uno de los textos más claros, que Cristo entró al Santísimo para obtener eterna redención. ¿Y cuándo Cristo entró al Santísimo? ¿Cuándo está escribiendo el escritor a los hebreos? Ay, hermano, antes de que el templo en Jerusalén fuese destruido. Y ya el escritor a los hebreos dice, Cristo entró al lugar más santo, al Santísimo. Completamente diferente a lo que dice la Biblia. Este es el servicio que comenzó cuando terminaron los 2300 días. Entonces, así como lo había anunciado Daniel el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su solemne obra. Pero no leímos Juan 19:30, Tetelestai. La purificación del santuario. Eso aparece en el conflicto de los siglos. La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. En vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas que están escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio
en que sus vidas han de ser examinadas. Entonces ya dice Pedro de Felipe el Rey: por lo tanto, el amaño del chasco, que tuvo lugar el 22 de octubre de 1844, consistió en decir que el acontecimiento de la segunda venida de Cristo, que se tenía que haber producido en este día, estaba equivocado, porque lo que tenía que haber anunciado era que en dicho día Cristo iba a comenzar en el cielo el juicio investigador o la purificación del santuario. Así retuvieron la fecha de 1844 y cambiaron el acontecimiento que tenía que producirse ese día. Por eso ese texto es tan base para ellos. Por consiguiente, el mensaje del santuario es la razón de ser de la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde 1844. Eso no lo decimos nosotros, lo dice un adventista. ¿Quién? Dr. Jean Surchet, un alto dirigente de los adventistas del Séptimo Día en Europa, y que también fue en los años 70 director y profesor del seminario del Adventista del Séptimo Día en Francia, donde impartía clases sobre Daniel y Apocalipsis. Él lo dice así: la profecía de las 2300 tardes y mañana constituye en efecto un periodo profético único en la Biblia. Este periodo profético no se encuentra mencionado más que en el libro de Daniel y no tiene equivalente en ninguna otra parte de las Escrituras. De su interpretación depende no solamente nuestra enseñanza acerca del santuario celestial y la doctrina del juicio, el investigador, sino incluso nuestra razón de ser como movimiento adventista desde 1844, ¿sí ves? Por eso ninguna otra profecía tiene más importancia para la iglesia adventista que la de Daniel 8:14. Tanto ese punto de vista doctrinal tanto desde el punto de vista doctrinal como desde el punto de vista histórico. Eso aparece en la revista adventista. Naturalmente, como lo dijimos, Miller no aceptó la reinterpretación que se hizo de la profecía que él hizo. ¿Sí entienden? Él profetizó que el Señor venía en octubre de 1844. Los adventistas del Séptimo Día la reinterpretaron para decir que Cristo lo que hizo fue que cambió de departamento, del Santo al Santísimo. Y Miller no aceptó esa reinterpretación. Eso lo dice en la doctrina sectaria de los adventistas de Dave Rapp. Ese libro es muy interesante. ¿Vale? Adventismo y jehovismo. Sigamos. Pedro de Felipe del Rey, su origen y particular mensaje. Página 748. Los adventistas del Séptimo Día no se llamarían así hasta 1860, ya que en el principio de su formación también observaban el domingo, al principio, como día de reposo hasta 1846, cuando aceptaron la forma oficial del reposo de sábado. Antes de esa fecha hubo algunos adventistas que empezaron a observar el sábado por su cuenta a raíz de que Raquel Oakes, miembro de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, transmitiera esta enseñanza al pastor adventista Federico Weller, en cuya iglesia estuvo escuchando su predicación un domingo tras el chasco en 1844. Los esposos White, James y Ellen, no aceptaron el sábado hasta después de agosto de 1846. Téngase en cuenta esto por las implicaciones que tiene para ella y para sus visiones anteriores a esa fecha desde el punto de vista del adventismo. Eso lo dice en la historia de nuestra iglesia. Entonces recuerde que el adventismo fue formado por seguidores de Miller, ¿cierto? Ya hablamos algo de Miller. Ahora, ¿Miller era masón? Vamos a mirar qué dice la historia. Miller, masón grado 33 del rito escocés. Ustedes pueden buscar en Wikipedia William Miller y le va a aparecer que está relacionado con el ocultismo. Pero para no leer de Wikipedia, vamos a leer del libro que se llama Memorias de William Miller. Son 2 páginas de este libro, 1 y 2 páginas. Aquí está en inglés. Vida de William Miller. Life of William Miller. ¿Listo? Siempre decimos que tenemos documentación para presentar todas estas cosas. Vamos a leer una parte en español. 21-22. Dice: fue aquí en Putney cuando el señor Miller se volvió un miembro de la fraternidad masónica, en la cual su perseverancia sin nada más fue manifestada, de modo que avanzó a los más altos grados que las logias en aquel condado o en aquella región
podía conferir. Whitney Cross especifica que Miller era un masón del Arco Real, pero no da más detalles o fuentes. Eso se encuentra en un libro que se llama El Distrito Quemado, una historia social e intelectual de la religión entusiasta en el oeste de Nueva York, página 288. También hay otro libro que se llama Historia del Condado de Rutland, página 297, primeros maestros de la logia de la estrella número 27, subsociedades secretas. Se lo tenemos acá también. Ahí pueden ver el título en inglés, Historia de Rutland. ¿Listo? Ahí está. Entonces vamos a leer una parte. Dice: Logia de Estrella de la Mañana número 27. Esta logia fue organizada en Polney antes de 1800, pero la fecha exacta no se conoce. Entre los primeros maestros estaban Harris Osford, Samuel Ruckles, el capitán William Miller, porque así le llamaban, recuerde que tenía ejércitos, y muchos más, todos hombres prominentes. La logia, al igual que la mayoría de los demás en el estado, renunció a su estatuto alrededor de 1832 a causa de la guerra antimasónica. En una carta escrita a un amigo, Truman Henry, fechada 17 de noviembre de 1832, Miller se regocija cuando la antimasonería muere en su localidad. Esto lo dice en el mismo libro de Distrito Quemado de Whitney Cross en la página 123. En el mismo libro, Historia de Rutland, las declaraciones de Miller referentes a la antimasonería se fechan bien después de su conversión en 1816 y parece indicar que Miller no veía contradicciones entre su religiosidad bautista y sus creencias masónicas. No parece probable que Miller fuese masón activo mientras seguía su permiso como ministro de la Iglesia Bautista de Long Hampton el 12 de septiembre de 1833. La logia de Polney y la mayoría de las otras logias cerró en el 32 durante el tiempo del fervor antimasón. Aunando a esto, Miller regresó a Long Hampton en 1815. Sin embargo, como se demostró previamente, la evidencia sugiere que él por lo menos mantuvo su simpatía por el movimiento masónico hasta 1834 y posiblemente después. En el mismo libro, en la página 287, en el mismo libro en el que estamos leyendo, Historia del Condado de Rutland, en la página 287 dice Sociedades Secretas. La siguiente lista de los que han sido prominentes en la orden son dados por el señor Clark. Empieza a dar una serie de nombres: Sir Allen, Steve Warner, Jonas Face, hasta que llega Thomas Leverte y el reverendo William Miller. Sociedades secretas. Hay un libro que se llama El extraño trabajo de Dios, William Miller y el fin del mundo. Quiero que conozcan la carátula. Este es, en inglés. ¿Sí? Por David Rowe. Vamos a ver qué dice la página 27. ¿Sí? Acá está. Está en inglés, naturalmente. Vamos a presentar la parte en español. Lo que está subrayado. Dice: casi inmediatamente los Miller ingresaron en lo que Hall llamó la sociedad de una clase superior de hombres, en políticas y temperamento afín a los patrones de Hampton. La logia masónica lo llevó a contactarse con ellos. Como joven, él había atendido al menos a una reunión masónica, probablemente en la logia Aurora, organizada en Hampton en enero de 1793. Pero fue en Polney donde Miller se volvió un miembro, uniéndose a la logia de la Estrella de la Mañana y eventualmente alzándose al rango de gran maestre. Lo dice la página 27. Entonces, según estos libros, la evidencia que dan, parece ser que Miller estuvo involucrado en la masonería, ¿cierto? No hay como una claridad en relación con que los siguiera practicando después de volverse creyente, pero simpatizaba, según lo que han presentado estos autores. Otra vez la masonería. Vamos a hablar entonces ahora un poco de Helena Gould Harmon, que su apellido se cambia, por eso es Helena G. Way. Helena Gould Way,
eso es su apellido de casada. Vamos a leer. Hay un libro que se llama La mentira guay. En español es La mentira blanca. Escrito el pastor Walter Rea, que él fue un pastor adventista y luego escribió un libro después de investigar ciertas cosas y escribió un libro que se llama La mentira guay. Dice la biografía de ella. Ellen Gold Harmon nació como hermana gemela en Gorham, Maine, el 26 de noviembre de 1827. Sus padres fueron Robert y Eunice Harmon, miembros activos de la Iglesia Episcopal Metodista, y se casaría con James Way en el 46, 3 meses antes de su 19º cumpleaños. Cuando tenía 9 años le ocurrió un accidente que, de acuerdo con ella misma, habría de afectar mi vida entera. Sufría de ataques de desmayos y mareos. Su sistema nervioso la postró y a veces se rendía a la desesperación o al desaliento. Después de un golpe en la cabeza con una piedra que le lanzó una compañera del colegio, abandonó la escuela. Ahora, voy a leer un libro que se llama Biografía Completa, nota biográfica de Ellen Gold Harmon, Goldway, de ellos mismos, ¿sí? Página 2. Mi infancia, dice. Siendo todavía niña, mis padres se trasladaron a Gorham a Portland, donde a la edad de 9 años me ocurrió un accidente cuyas consecuencias me afectaron por el resto de mi vida. Atravesaba yo un terreno baldío en la ciudad de Portland en compañía de mi hermana gemela y de una condiscípula, cuando una muchacha de unos 13 años, enfadada por alguna cosa baladí, nos tiró una piedra que vino a darme en la nariz y de golpe me dejó tirada en el suelo, sin sentido. Al recobrar el reconocimiento me encontré en la tienda de un comerciante. Un compasivo extraño se ofreció a llevarme a mi casa en un carruaje. Yo, sin darme cuenta de mi debilidad, le dije que prefería ir a pie, pero a los pocos pasos desfallecí. De modo que mi hermana gemela y mi condiscípula hubieron de transportarme a casa. Según me dijo luego mi madre, transcurrieron 3 semanas en que 3 semanas sin que yo diese muestras de conocer lo que me sucedía. Al recobrar el uso de mis facultades me pareció que despertaba de un sueño. No recordaba el accidente y desconocía la causa de mi mal. Se me había dispuesto en casa una gran cuna donde yací por muchas semanas y quedé reducida a casi un esqueleto. Mi educación. Mi salud parecía irremediablemente quebrantada. Durante 2 años no podía respirar por la nariz. Raras veces pude asistir a la escuela, me era imposible estudiar y no podía acordarme de las lecciones. Tenía yo un abatimiento del sistema nervioso y me temblaban tanto las manos que poco adelantaba en la escritura y no alcanzaba más que hacer sencillas copias con carácter desgravados. Mi frente quedaba bañada en gruesas gotas de sudor y me daban vértigos y desmayos. Mi conversión. En mayo de 1840, el señor Guillermo Miller vino a Portland para dar una serie de conferencias sobre la segunda venida de Cristo. Estas conferencias produjeron grandísima sensación. La iglesia cristiana de la calle Casco, donde se las presentó, estuvo colmada de gente noche y día. Yo asistí a estas reuniones en compañía de mis amigas. El señor Guillermo Miller exponía las profecías con tal exactitud que llevaba el convencimiento al ánimo de los oyentes. Se extendía especialmente en la consideración de los periodos proféticos y se presentaban muchas pruebas para reforzar sus argumentos. Es de ahí donde ella es discípula de Guillermo Miller con el resto de los fundadores adventistas. Mi primera visión. Poco después de pasada la fecha de 1844, tenía 17 años, tuve mi primera visión. Estaba en Portland de visita en la casa de la señora Inés, una querida hermana en Cristo. Nos hallábamos allí 5 hermanas adventistas silenciosamente arrodilladas ante el altar de la familia. Mientras orábamos, el poder de Dios descendió sobre mí como nunca antes entonces y me pareció que quedaba rodeada de luz y me elevaba más y más, muy por encima de la tierra. Desde ahí empezó la carrera de visiones que tuvo la señora Ellen Way. Hay un libro que se llama Los Adventistas del Séptimo Día responden preguntas sobre doctrinas. ¿Sí? Hace muchos años, un erudito bíblico apologista llamado Walter Martin estuvo sacando un libro de sectas
Y antes de introducir a los adventistas fue hasta donde ellos, en Estados Unidos, y empezó a entablar una conversación y cartas con los dirigentes adventistas para ver si los podían introducir en la serie de sectas. Y de ahí sale un libro, ¿cierto? Que se llama así: Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. Vamos a leer la página 26. En algunas áreas del pensamiento cristiano, nuestras doctrinas son distintivas. Creemos que el espíritu de profecía o don profético, uno de los dones del espíritu prometidos a la iglesia en los últimos días, y que ese don fue manifestado a la iglesia adventista del séptimo día y en la obra y escritos de Ellen White. ¿Sí? Ellos dicen que en Ellen White está el espíritu de la profecía, ¿cierto? Y el don profético, que fue un don para la iglesia, pero que solo se manifestó en ella, en ese tiempo. Hay un libro muy bueno, se lo voy a recomendar, se llama Me Engañaste, se llama así, Sidney Cleveland, que es muy bueno porque muestra todas las cosas que el Señor le reveló cuando él salió de la iglesia adventista del séptimo día. Vamos a leer la página 6. Ella misma dice que sus visiones son inspiradas. Me levanté a las 3 de la mañana para escribirle a ustedes. Dios estaba hablando a través de la arcilla. Ustedes podían decir que esto era solo una carta. Sí, era una carta, pero inspirada por el Espíritu de Dios para poner delante de las mentes de ustedes las cosas que se me habían mostrado a mí. En estas cartas yo escribo en los testimonios que doy, les presento a ustedes lo que el Señor me presentó a mí. Presta atención, lo que dice ella. Yo no escribo ni un solo artículo en el periódico expresando meramente mis propias ideas. Ellos son lo que Dios ha puesto delante de mí en visión. Eso aparece en el libro Testimonio de ella, tomo 5, página 67, publicado en 1882. Hay un libro también que se llama La Pequeña Manada, donde James Way, esposo, dice que ella también lo que obtiene no viene de ningunos otros libros, sino de inspiración divina. Y en el libro Testimonios, tomo 3, página 314, 315, dice que era un insulto preguntarle a ella de dónde provenían las visiones. Eso también aparece en Me Engañaste y en ese libro. Me Engañaste, página 70. Es lo que dice Sidney Cleveland, que las visiones que tenía era un problema de salud. Vamos a mirar. Al principio, página 70, al principio de 1847, un testigo escribió una carta a James Way diciéndole muy claramente lo que pensaba de las visiones de su esposa. Dice: no puedo respaldar las visiones de la hermana White como de inspiración divina como usted y ella cree que lo son. Creo que lo que ella y usted consideran visiones del Señor son solo ensueños religiosos en los cuales la imaginación de ella corre sin control sobre temas en los cuales ella está más profundamente interesada. Aunque lo citó Cleveland, Sidney Cleveland, está en el libro Una palabra a la manada pequeña, página 22. Y sigue diciendo ahora Cleveland. ¿Y qué de los doctores de medicina de la propia iglesia en el sanatorio de Battle Creek? ¿Qué opinaban sobre las visiones y las manifestaciones milagrosas de Ellen White? Dos de los médicos de Ellen White dijeron, presta atención, las visiones de la señora White eran el resultado de un organismo enfermo y una condición enferma del cerebro o del sistema nervioso. Eso lo dijo el doctor William Long, médico jefe del sanatorio de Battle Creek, escrito el 12 de julio de 1812, citado en un libro que se llama ¿Son los adventistas del séptimo día falsos profetas? De Wallace Terry, página 39. Otro médico, veo que dice otro médico. Sin duda usted tiene razón al atribuir a enfermedades las así llamadas visiones de la señora Ellen White. He tenido la oportunidad de observar bien su caso durante varios años, lo cual junto con un pleno conocimiento de su historial desde el principio, no me dio ocasión de dudar de que sus ataques son simplemente trances histéricos. La edad misma casi la ha curado. Doctor Fairfield, escrito el 28 de diciembre de 1887 en el mismo libro,
son los adventistas del séptimo día, falsos profetas. ¿Sí? Ese fue el diagnóstico médico en relación con las visiones de Ellen White y está sustentado por el gráfico que aparece en el capítulo 8, dice acá el libro. El gráfico es el que tienen ustedes ahí. Ya vamos a empezar a considerarlo. Sigue diciendo Sidney en la página 76, me engañaste. Es un hecho poco conocido entre los adventistas del séptimo día que mientras Ellen White afirmaba haber tenido visiones durante un periodo de 71 años, la frecuencia de sus visiones disminuyó dramáticamente a medida que envejecía. Esto es exactamente lo que los médicos del sanatorio de Battle Creek predijeron que sucedería. Los investigadores pueden confirmar el hecho de que sus visiones disminuyeron dramáticamente a medida que ella envejecía, observando simplemente las fechas y el número de sus visiones, como aparece en el abarcante índice a los escritos de Ellen White, tomo 3, páginas 2978-2984 de la propia iglesia. Vamos a ver entonces el cuadro que les pasé. Entonces tenemos, ahí dice frecuencia de las visiones de Ellen White. Entonces, donde dice fecha, aparece de qué año a qué año. Entonces dice, del año de 1844 a 1850 tuvo 60 visiones, 10 visiones por promedio, edad de 17 a 23 años, ¿sí? En 1851 a 1867 tuvo 27 visiones, disminuyeron, ¿cierto? Promedio por año, ¿cuántas? 3, edad 24 a 33 años. En 1861 a 1870 tuvo 35 visiones. Promedio por año 3.5. ¿Cuánta edad tenía? 34 a 43. De 1871 a 1880, 14 visiones. También disminuyó drásticamente. Promedio por año 1.5. De 44 a 53 años. 1881 a 1890, 15, 1.5 entre 54 y 63 años. 1891 a 1915, 1.5 visiones por año, 64 a 73. 1901 a 1915 tuvo 22, 1.5 por año. ¿Y la edad cuánto era? 74 a 89. O sea, los médicos estaban diciendo que a medida que iba aumentando la edad, iba a disminuir las visiones. ¿Sí? Total de visiones, 188 durante 71 años, un promedio de 2.5 por año. Bueno, eso fue lo que dijeron los médicos, ¿no? Ahora, vamos a considerar otro aspecto. Esa es la posición que presentan los médicos, que supuestamente la trataron a ella según lo que dice el libro de Cleveland. Hay otro aspecto acerca de las visiones, que también lo relatan ellos. Un ángel le hablaba. Espíritu. Algunos están listos para preguntar. Vamos a leer el libro Testimonios, tomo 3, página 314, escrito en 1873. Algunos están listos para preguntar, ¿quién le dijo estas cosas a la hermana White? Hasta me han preguntado, ¿le dijo alguien estas cosas? Yo podría contestarle, sí, el ángel de Dios me habló. Y esto va a ser muy importante también para que entendamos lo que es el adventismo del séptimo día. En el mismo libro Me engañaste, cita un libro que se llama Señales de los tiempos, de noviembre 11 de 1875, citado en Consejos sobre Salud, página 465. Dice, a la noche siguiente soñé que un joven de noble aspecto entraba en la habitación donde yo estaba. Inmediatamente después de que yo había hablado, esta misma persona se me ha aparecido en sueños importantes para darme instrucciones de tanto en tanto durante los pasados 26 años. O sea que las visiones que ella tenía durante los últimos 26 años se las daba un joven a ella, que era el ángel que siempre se le aparecía a ella. Entonces dice el escritor del libro, ¿notó usted que Ellen reconocía a este joven como alguien a quien ella había visto antes en sus sueños importantes? Esta era la persona que para 1875 le había instruido durante 26 años. Ella estaba bien familiarizada con este joven
repetidamente se refería a él como su ángel acompañante, el guía angélico familiar, tanto en visiones como en sueños. Dice ella: le pregunté a mi ángel acompañante el significado que yo había oído. Está en Primeros Escritos, página 38. Mi ángel acompañante me invitó a mirar, el mismo libro, página 45. Mi ángel acompañante, el mismo libro, página 77. Dijo mi ángel acompañante, el mismo libro, página 243. El ángel de Dios señaló, Testimonios, tomo 4, página 303. Un ángel de Dios estaba a mi lado. También lo dice en Testimonios, tomo 5, página 68. El ángel que estaba a mi lado, Testimonio, tomo 9, página 92. Como lo recibí de mi instructor angélico, el mismo libro, Testimonios, tomo 9, página 9. O sea, ella siempre habla que el que le daba las visiones y revelaciones era un joven, un ángel que siempre se le apareció a ella durante toda su vida, ¿sí? Ese es el peligro de no ir a la palabra de Dios para recibir el fundamento y las revelaciones de la palabra de Dios, hermano. Pero más que solo aparecer en visiones y sueños, el joven angélico de Ellen White estaba a su lado para guiarla, protegerla, instruida en la vida real también. Le dice Testimonios, tomo 1, página 67. Yo ya tenía un ángel guardián que me asistía continuamente, pero cuando era necesario, el Señor enviaba a otro. Otro libro, el mismo libro, página 616, dice: ángeles de Dios estaban alrededor de nosotros sustentándonos en todo momento. Siempre ángeles. Su hijo la encontró muy ocupada escribiendo. Ella le dijo que un ángel de Dios la había despertado como a las 3 de la mañana y la había instado a ir a la reunión del ministro y relatar algunas cosas que se le había mostrado en Salamanca. Bocetos de la vida, página 315. Ustedes recuerdan cuando estuvimos viendo los testigos de Jehová que hubo un momento que Rutherford dijo de que ya el Espíritu Santo no era necesario, sino que las revelaciones se recibían ahora era por medio de los ángeles. ¿Sí? Hay ángeles de Dios en esta habitación. La gloria del Señor se reveló. Parecía brillar luz en toda la casa y la mano de un ángel se posó sobre mi cabeza. Desde ese momento hasta ahora he podido entender la palabra de Dios. Eso lo dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 207. Ahora, dice Cleveland, resumamos la evidencia. 1. En realidad, Ellen White registró 203 visiones divinamente inspiradas, entre comillas, repetidas durante los 71 años de su ministerio profético. 188 visiones fechadas, más 15 sin fechar. Sin embargo, basándose en los cálculos de Arthur White, la iglesia ahora afirma que Ellen White tuvo unas 2000 visiones. Durante más de 26 años, un ángel particular fue su guía, protector e instructor en sus visiones, sueños y en la vida real. ¿Cómo se comparan estos hechos con la experiencia de legítimos profetas bíblicos? O sea, vamos a comparar. ¿Cuántas veces se le apareció un ángel a un profeta en el Antiguo Testamento? Y vamos a comparar cuántas veces se le apareció un ángel a la profetisa Ellen White. Primero, ¿tuvo algún profeta bíblico tantas visiones como 2000? La respuesta es un resonante no. Como deja claro el gráfico en el párrafo siguiente, ni un solo profeta bíblico experimentó nada que se acerque siquiera a las 2000 visiones pretendidas para Ellen White, ni siquiera 203 visiones que los hechos reales indican. El hecho es que de las aproximadas 3.225 personas mencionadas por nombre en la Biblia, solo 29 hablaron con un ángel alguna vez o tuvieron la experiencia de que un ángel hablara con ellos o que de un ángel se les apareciera. Esto lo dice Cleveland en su libro Me engañaste. Tenemos que confirmarlo. Me engañaste, página 83. Así pues, ¿quién era el joven de Ellen White? De acuerdo con la evidencia, ¿podría haber sido un enviado por Dios? No. Entonces, ¿quién lo envió? Se pregunta él. Y él mismo responde. Quizá la mejor respuesta es: fue enviado por las fuerzas de las tinieblas. Por eso nosotros insistimos, tenemos la palabra profética más segura. El mormonismo es producto de un ángel que se le apareció a Smith. El islamismo es producto de un ángel que se le apareció a Mohamed, a Mahoma.
¿Por qué no queremos ir a la Biblia? ¿Por qué no queremos pagar el precio de estar en su palabra? Por eso suceden estas cosas, hermano. Y con ellas hubo muchas experiencias más. Ellos hablan de cuerpos, salidas astrales. Ella decía que había olor a rosas cuando se le aparecían ángeles. Hay un capítulo entero en Me Engañaste, página 80-81, que se titula así: Ellen White y las fuerzas demoníacas. También White dijo que Dios seleccionó a William Miller, guió su mente, su método de estudios bíblicos, sus conclusiones, sus cálculos, su misión y muchas más cosas, y dijo que los ángeles también se le aparecieron a Miller y le dieron la revelación que Miller presentó como la venida de Cristo en 1844. Eso lo dice en la doctrina sectaria de los adventistas de Dale Rap. Bueno, hay algunos que se han atrevido a decir que las visiones de Ellen son pinturas que ella veía por ahí, luego decía que eran visiones. ¿Listo? Vamos a mirar un aspecto, para terminar al menos, un aspecto en el cual pocos adventistas conocen, y es que Ellen White es acusada de plagio, y eso pocos adventistas lo saben. Primero vamos a leer Testimonios, tomo 5, página 6. Dice ella: me levanté a las 3 de la mañana, esto ya lo leímos, para escribirles a ustedes. Dios estaba hablando a través de la arcilla. Ustedes podrían decir que esto era solo una carta. Sí, era una carta inspirada por el Espíritu de Dios para poner delante de las mentes de ustedes las cosas que se me habían mostrado a mí. En estas cartas que yo escribo, en los testimonios que doy, le presento a ustedes lo que el Señor me ha presentado a mí. Yo no escribo un solo artículo en el periódico expresando meramente mis propias ideas. Ellos son lo que Dios ha puesto delante de mí en visión. Y James White, en el libro La manada pequeña, dice lo mismo, que ella no obtiene las ideas de sus visiones, o sea, no es de enseñanzas previas o de estudios previos. Lo dice él en Una manada pequeña, página 22. Y muy importante. Listo. Vamos a leer otro libro. Los adventistas y la verdad, se llama así, de Billy Vicente, página 4 y 5. Y un subtítulo que dice: acusaciones de plagio. Recuerden que los adventistas creen que lo que ella escribió fue inspirado, ¿sí? Recuerde que su esposo dijo que lo que ella escribe no es tomado en ningún lado, sino inspirado. Recuerde que lo que ella dijo era que lo que ella escribía era inspirado, ¿sí? Con ese contexto. Actualmente, uno de los problemas más significativos de los adventistas del séptimo día es la cuestión de plagio. Específicamente se afirma que Ellen White copió aproximadamente el 80% de lo que escribió sin reconocer sus autores originales. ¿Sí? Regularmente cuando nosotros compartimos un mensaje, si previamente hemos leído de alguno de los hermanos, siempre decimos: hermano, esto se habla en un libro, en el hermano X, en el hermano Y, ¿cierto? Para que también lo puedan considerar. Pero atribuyendo sus escritos a la inspiración divina. Durante muchas décadas la dirigencia de los adventistas ha estado enterada de estas acusaciones y el Centro White ocultando información vital de investigadores legítimos. Página 8 y 9 del mismo libro. En enero de 1980, hace poquito, Walter Rea, en entonces pastor de los adventistas del séptimo día y profesor de la Biblia en escuelas superiores, presentó a los dirigentes de los adventistas del séptimo día la evidencia que había descubierto. ¿Este era pastor de dónde? De los adventistas del séptimo día. Rea demostró que Ellen White había copiado tanto material de otros autores que apenas sí había un pensamiento original en alguno de sus libros. Esto estremeció terriblemente a los adventistas del séptimo día. En consecuencia, la conferencia general, ¿es lo que hizo? Auspició una investigación de 8 años de duración de la propia iglesia sobre el libro El deseado de todas las gentes. ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado? El deseado de todas las naciones. Entonces, la misma iglesia auspició un estudio de ese libro, que es el más famoso de ella.
que en aquel entonces se considera el más auténtico de los muchos libros de Ellen White, para establecer si ella realmente había copiado o no. Walter Rea sacó después un libro llamado La mentira White. Los adventistas del séptimo día, en un intento por lavarse la cara de las acusaciones, sacó un libro más tarde llamada La mentira White. No, La verdad White. Atacando las investigaciones serias que realizó el pastor Rea. Y al analizarlo y a estudiarlo, usted puede ver que sus argumentos carecen de solidez. Confirman aún más y confirman más aún que anteponen los escritos de la señora White sobre la Biblia. Entonces, Fred Bellman, acuérdese de este nombre, demostró que Elena White había mentido. ¿Quién es este? ¿Quién es este señor? El equipo de investigaciones de la denominación estuvo dirigido por uno de los suyos, el doctor Fred Bellman, en ese tiempo director del Departamento de Religión del Pacific Union College. Después de la presentación inicial del doctor Bellman, se publicó un resumen en los números de octubre y diciembre de 1999 de una revista que se llama The Ministry, o El Ministro, la revista oficial de los adventistas del séptimo día para el clero. La mayoría de los pastores y laicos adventistas del séptimo día no tienen idea de la existencia del informe Bellman. ¿Ustedes lo conocían? Aunque el texto completo está disponible por medio del Pacific Union College, el informe oficial Bellman llegó con franqueza a la conclusión de que no solo había Ellen White copiado vorazmente las obras de otros escritores, sino que tanto ella como sus colaboradores habían mentido deliberadamente para ocultar la verdad. He aquí dos conclusiones del informe Bellman. Vamos a leerlo. Tremendo, ¿no? ¿Es inspirada o no es inspirada? Es de primordial importancia observar que la misma Ellen White, no sus asistentes literarias, compuso el contenido básico del texto El deseado de todas las gentes. Al hacerlo, ella fue la única que tomó expresiones literarias, copió de las obras de otros autores sin darle crédito como sus fuentes. Eso se llama plagiarismo. Segundo, hay que reconocer que Ellen White usó escritos ajenos consciente e intencionalmente. Ellen White y otros que hablaban en nombre de ella no admitieron ni implícita ni explícitamente y hasta negaron la dependencia literaria del arte de ella. Eso aparece en el libro que se llama El deseado de todas las gentes, el proyecto El deseado de todas las gentes, conclusiones, en la revista Ministry, noviembre 1990, página 11. Hay pruebas. Cuando el doctor Bellman fue cuestionado sobre las repetidas afirmaciones de Ellen White de que ella solo escribía lo que el Señor le había mostrado en visión, porque eso lo dijo ella, y que ella no había copiado las obras de otros autores, dijo Bellman: de partida tengo que admitir que a mi parecer este es el problema más serio al que hay que enfrentarse en relación con la dependencia literaria o copias de Ellen White. Es un golpe directo al corazón de su honestidad, su integridad y por lo tanto de su confiabilidad. El mismo libro, la página 11. ¿Cuánto material copió Ellen White? El doctor Bellman arribó a la conclusión de que ella había copiado tanto material de otros escritores que el contenido del deseado de todas las gentes es en su mayor parte derivado o copiado, más bien que original. En términos prácticos, esta conclusión declara que los escritos de Ellen White sobre la vida de Jesús no se puede reconocer ninguna categoría general del contenido catálogo de ideas que sean propias de ella. En la misma libro, página 12. Esto es lo que el propio equipo adventista concluyó, no los opositores. Los mismos adventistas concluyeron eso en ese estudio. Cuando David James, en ese momento auditor asociado de la revista Ministry, le preguntó a Robert Olson, en aquel entonces secretario de la Fundación White, si estaba satisfecho de la validez del estudio Bellman, Olson contestó: estoy totalmente satisfecho de este estudio, nadie podría haber hecho un trabajo mejor, nadie. Bellman lo hizo como lo habría hecho una persona neutral, no como un defensor. Olson comenta el estudio Bellman. Ministry, la revista Ministry, diciembre de 1990.
Qué tremendo, ¿cierto? Bueno, ya vamos a terminar. Página 6 del mismo libro. En años recientes, el erudito adventista del séptimo día, Dr. Don McAdams, dijo: Ellen White no solo tomaba prestados párrafos de aquí y allá, según los encontraba en el curso de su lectura, sino que en realidad seguía a los historiadores página tras página, dejando fuera mucho material pero usando su secuencia, algunas de sus ideas y a menudo sus palabras. En los ejemplos que he examinado no he encontrado ningún hecho histórico en su texto que no esté en el texto de ellos. Pero hay una sorpresa. Esto no era nuevo para los dirigentes adventistas de ese entonces. Estamos hablando de que Walter Rea en el 80 tuvo el estudio y presentó las conclusiones a la Iglesia Adventista del séptimo día. Pero ya para ese tiempo y después del estudio duró 8 años, o sea que para el 90 ya había terminado el estudio. Eso que conocían los dirigentes adventistas no era nuevo. Eso ya lo conocían ellos desde 1914, 1920. Cuando murió Ellen White, hermano. Vamos a mirar. Sigue diciendo el libro Me engañaste, es página 8 y 9. El estudio Beckman en 1988 no presentó nada que los más altos dirigentes de los adventistas del séptimo día no hubieran sabido por generaciones. Los problemas con los plagios de Ellen White habían aparecido y habían sido reconocidos más de 100 años antes. O sea que no era nuevo, era un asunto viejo. Cuando ella publicó su libro plagiado Bosquejos de la vida de Pablo, originalmente se publicó el libro bajo el título Espíritu de Profecía, tomo 3. Más tarde se volvió a publicar bajo el nuevo nombre Bosquejos de la vida de Pablo. Sin embargo, de repente el libro fue retirado de circulación y permaneció así durante 100 años antes de que volviera a ser publicado por la Review and Herald de la Iglesia en 1974. Justo dentro de la cubierta frontal se puede ver una sección titulada Prefacio a la edición en facsimil. Allí encontrará esta breve pero extraña explicación de por qué fue descontinuado el libro. Les dice: Bosquejos de la vida de Pablo fue publicado por las dos casas editoriales de los adventistas del séptimo día, Review and Herald y Pacific Press, a principios de verano del 1883. Casa editorial publicó 2 ediciones del libro, pero fue retirado de la circulación. La razón de su desaparición es fácil de entender en vista del contexto histórico. O sea, esa fue la razón de quitar el libro de circulación, el contexto histórico. Bosquejos de la vida de Pablo, prefacio a la edición de facsimil, 1974. Entonces se pregunta él, ¿cuál fue el contexto histórico? ¿Qué hizo que el libro de Ellen White se agotara? Arthur Daniels, presidente de la Conferencia General en la época de Ellen White, dio la respuesta. Dijo que mientras escribía Bosquejos de la vida de Pablo en 1878, Ellen White había copiado tanto material de la vida y epístolas de Pablo, escrito 30 años antes, que sus autores Connie Baird y Hobson amenazaron con causarles problemas a la denominación a causa del plagio. O sea que no era nuevo, ya lo conocían. Puesto que los derechos de autor del libro de Connie Baird y Hobson todavía no habían sido registrados, puede que no hubiesen ganado la demanda, pero habían hecho algo mucho peor: acusar públicamente a Ellen White de plagiar y mentirosa. Así que era en el mejor interés de la iglesia dejar de publicar inmediatamente el libro plagiado, Bosquejos de la vida de Pablo. Entonces dice él: veas el testimonio del presidente Daniel sobre este incidente en otra parte del libro. Ahorita lo vamos a leer. Sigue diciendo Me engañaste, es página 8 a 13. Ya saben que esta primera reunión siempre es historia. Por causa del libro plagiado. En 1909, 4 años después de la muerte de Ellen White, los adventistas del séptimo día reunieron a sus máximos dirigentes, teólogos, editores, eruditos, en un intento por llegar a una decisión mutuamente aceptable sobre la validez del ministerio de Ellen White. O sea, sobre la validez de que ella era inspirada y que lo que escribió era inspirada y que sus testimonios eran inspirados. Se reunieron en las oficinas principales de Kaoma Park, Washington, D.C., durante una conferencia bíblica que había de durar la mayor parte de julio y continuar hasta el mes de agosto. Había más o menos más de 50 personas. Y dice, voy a leer a algunas personas que estaban ahí.
Arthur Daniels, presidente de la Conferencia General. G.B. Thompson, secretario del campo de la Conferencia General. F.M. Wilcox, editor de Review and Herald. J.N. Anderson, profesor de la Biblia en el Seminario Misionero Extranjero de Washington. Esos eran algunos de los más importantes que habían ahí. El 30 de julio y el 1 de agosto, las reuniones se enfocaron especialmente en Ellen White como el espíritu de la profecía. Según las actas oficiales, 11 veces durante 2 días se les pidió a los más altos oficiales de los adventistas del séptimo día una decisión autorizada sobre la inspiración de ella, y 11 veces evitaron esa decisión los dirigentes. El tenor de sus conclusiones se palpa a través de los siguientes extractos breves. Voy a leer solamente 3 extractos de eso. J.N. Anderson dice: ¿es correcto dejar que nuestro pueblo en general continúe sosteniendo la inspiración verbal de los testimonios? O sea, de Ellen. Cuando hagamos eso, ¿no nos estaremos preparando para una crisis que será muy grave algún día? Arthur Daniels, el presidente de la Conferencia General. Creo que se puede hacer más perjuicio con los testimonios afirmando su inspiración verbal que con la Biblia. M. Kern dice: la pregunta es, ¿cómo podemos pensar y creer y saber que allí hay una inconsistencia, algo que no esté bien, y sin embargo creer que el espíritu de profecía es inspirado? La cuestión es cómo presentar estos temas a la gente. Estas eran las preguntas con las que luchaban los más altos dirigentes adventistas del séptimo día en aquella conferencia bíblica en 1919, solo 4 años después de la muerte de Ellen White. Reconocían claramente su dilema. ¿Cómo reconocer que Ellen White no era verbalmente inspirada? ¿Cómo reconocer que ella no era digna de confianza en casi todas las áreas de sus enseñanzas? Y sin embargo conservar la fe de la membresía en la iglesia, su organización y su doctrina. Sin embargo, es útil examinar lo que los máximos líderes adventistas del séptimo día acordaron extraoficialmente en relación con Ellen White en aquella conferencia bíblica de 1919. ¿Cómo sabemos qué sucedió en esa reunión oficial y extraoficialmente? Porque se encontraron todos los documentos de esa reunión hecha en 1914. El Señor no deja nada escondido, hermano. Se llegaron a 11 puntos críticos en relación con Ellen White y su ministerio. No lo vamos a leer todos, vamos a leer algunos. 1. Ellen White no era verbalmente inspirada. Daniel dice: yo asumo la posición de que los testimonios no son inspirados verbalmente y que fueron compuestos por las secretarias y puestos en la correcta forma gramatical. No es correcto que cualquiera se levante y hable de la inspiración verbal de los testimonios, porque todos los que alguna vez han visto el trabajo que se ha hecho saben que no es así, y es mejor que lo desestimemos. Esto lo dijo el presidente de la Conferencia General Adventista del séptimo día. F.M. Wilcox: por muchos años he sabido la manera en que las obras de la hermana White se compusieron y sus libros se compilaron. Yo nunca he creído en la inspiración verbal de los testimonios. Esto lo dijeron los máximos dirigentes de la Conferencia General de 1919. Y hoy las personas sí dicen y creen que son inspirados los testimonios de ella, cuando sus dirigentes anteriores dicen que no. 3. Ellen White no era infalible en su exégesis de los textos bíblicos. C.L. Taylor: me gustaría pedirle que nos comente el valor exegético de los testimonios. ¿Podemos aceptar las explicaciones de la escritura que ella da? ¿Son dignas de confianza? Daniel dice: puede que haya algunas dificultades en algunas cuestiones muy críticas. O sea que no era exegeta. 5.5. Ellen White no es precisa en relación con la historia mundial, ni es precisa acerca del cumplimiento de las profecías bíblicas. Daniel dice: yo nunca he acudido a sus escritos, ni he tomado la historia que encontré allí como la declaración positiva de la historia relativa al cumplimiento de la profecía. Se nos advirtió que no usáramos a la hermana White como historiadora. Ella nunca afirmó que lo era. Se nos advirtió que no pusiéramos declaraciones en sus escritos contra varias informaciones históricas que hay sobre un hecho. Punto 8. Ellen White copió repetidamente a otros autores sin darle crédito mientras aseguraba que era inspirada por Dios. Daniel: ahora bien, ustedes saben algo acerca de aquel libro. ¿Cuál? Bosquejo de la vida de Pablo.
publicado originalmente en 1883. Ustedes saben el problema en que nos metimos a causa de él. Jamás podríamos reclamar la inspiración para el pensamiento entero y la composición del libro porque fue hecho a un lado debido a su defectuosa preparación. No se dio crédito a los autores correspondientes y algo de eso se coló en el gran conflicto. Supongo que todos ustedes conocen esto y sabían que hubo reclamos contra ella y fue acusada de plagio hasta por los autores del libro, Conybeare y Hobson, y habrían metido en problemas a la denominación porque en gran parte de su libro había sido incorporado a bosquejos de la vida de Pablo sin dar ningún crédito ni poner ningunas comillas. Yo lo encontré y lo leí con el hermano Palmer, y cuando lo encontró y conseguimos el libro de Conybeare y Hobson y conseguimos hasta la historia de la reforma de Willy y leímos palabra por palabra, página tras página, y no había ningunas comillas ni ningún crédito, y en realidad yo no vi ninguna diferencia sino hasta que comencé a compararlos. Y había supuesto que era la obra propia de la hermana White. Allí vi la manifestación de lo humano en sus escritos. Por supuesto, yo podría haber dicho esto, y lo dije, que ojalá se hubiese tomado un curso de acción diferente al compilar los libros. Si se hubiese tenido el debido cuidado, se había evitado que mucha gente se extraviase. Punto 9. La inspiración divina de Ellen White es cuestionable. Punto 10. Si los seres humanos tienen que corregir los escritos de Ellen White, entonces ¿cómo puede nadie asegurar que su obra fue inspiradamente divina? Punto 11. Si la iglesia hubiese dicho la verdad sobre Ellen White, no estaría el problema en que está ahora. Thompson termina diciendo: creo que estamos en este lío a causa de una errónea impresión que nuestro pueblo ha tenido. Ese nuestro pueblo son los adventistas. Si hubiésemos enseñado la verdad siempre sobre este asunto, no habríamos tenido ningún problema ni ninguna conmoción en la denominación ahora. Pero la conmoción ha ocurrido porque no hemos enseñado la verdad. Dice Billy Vicente, la Adventista y la Verdad, de página 16, después de discutir cada uno de estos temas y llegar a un acuerdo extraoficial sobre ellos, el presidente de la Conferencia General, Daniels, solicitó que los borradores oficiales de sus discusiones fueran puestos bajo llave por los siguientes 50 años. De esta manera, la mejor oportunidad para que los dirigentes de la iglesia comunicaran la verdad sobre Ellen White había pasado. Los registros oficiales de esta conferencia bíblica de 1919 fueron archivados hasta 1974, cuando el doctor Donald Job los descubrió envueltos en el papel de una bóveda de la conferencia general. Gracias a Dios. Los paquetes contenían aproximadamente 2.400 hojas mecanografiadas, transcritas de las hojas estenográficas oficiales tomadas de la reunión. Subsiguientemente se publicaron extractos pertinentes en Spectrum, volumen 10, era una revista de ellos. Número 1, desafortunadamente ese número ya no está disponible en Spectrum. Una reproducción fotográfica de los artículos publicados de Spectrum relativos a la conferencia bíblica de 1919 están disponibles por Sidney Cleveland. Y da la dirección donde los puedes conseguir. Sigue diciendo el mismo libro, página 12. El veredicto de los dirigentes adventistas del séptimo día de 1919. ¿Cuál fue su veredicto? Se hizo muy evidente para los dirigentes adventistas que la influencia de Ellen White sobre la membresía de la iglesia era demasiado fuerte. Las alternativas demasiado riesgosas para hacer cualquier declaración oficial repudiando el ministerio de ella. O sea, prefirieron ocultar la verdad por el peso que tenía el ministerio de ella en medio de la iglesia adventista, hermano. Ocultaron deliberadamente lo que ellos se dieron cuenta, hermano. ¿Sí? Por el peso que tiene y sigue teniendo todavía Ellen White en medio de los adventistas del séptimo día. Si esto se conociera, dudaría que le hubieran dado el peso que tiene ahorita. Porque hoy lo que reclaman los adventistas es que sus escritos son inspirados, cuando ellos no saben que en 1919 los altos dirigentes dijeron que no. Ellos tienen una Biblia de estudio, los adventistas, y empieza con esta nota de introducción. Pero Dios en su bondad otra vez ha hecho que nada nos falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 6, 7. El pueblo remanente, que son ellos, de los últimos días, ha restaurado a través del sacerdocio de Ellen White el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Apocalipsis 12, 17 y 19, 10.
Combinar este comentario inspirado con las escrituras mismas es el propósito de este volumen. O sea, eso dice la Biblia de estudio de ellos. Sigue diciendo: los editores ruegan que esta palabra inspirada, la de ella, la palabra inspirada es la Biblia, acompañada de un comentario inspirado, el comentario inspirado es el de ella, sea esperanza para todo el mundo y prepara el pueblo para el día del gran Dios. Entonces ellos afirman que los escritos de White, ellos afirman que examinan los escritos de la señora White mediante la Biblia, hermano, pero en la práctica eso es distinto. Aunque ellos dicen que no, en la práctica ellos es real. Ellos tienen 2 Biblias: los escritos de White y la Biblia. La Biblia y los escritos de Ellen White, mal llamados espíritu de la profecía. Entonces, ¿qué es el adventismo? Un producto de un error en una profecía, falsedad en 1844. Hermano, ¿y sabe qué? Cuando había un dilema entre ellos, se solucionaba con una visión de ella. Me engañaste, página 6. Si hay un problema, no nos podemos poner de acuerdo en doctrina. Espera un momentico, hoy tengo una visión. El Señor me dijo, así es. Y entonces el problema se solucionaba. No la Biblia. Ese es el problema que tenemos. Me engañaste. Cita, Sidney Cleveland cita, Testimonios, tomo 4, página 14. Al Señor le ha parecido bien darme una visión de las necesidades y errores de su pueblo. He presentado fielmente a los ofensores sus fallas y los medios para remediarlas, según los dictados del Espíritu de Dios. Así que el Espíritu de Dios ha pronunciado amonestaciones y juicios. Hermano, es con la palabra del Señor. Pablo dice en 1 Corintios 11, les enseño lo que asimismo recibí del Señor, que la noche que el Señor fue entregado, eso está en la Biblia. Toda controversia se soluciona con la Biblia, no con visiones ni con sueños. Eso no tiene peso en la casa de Dios. Lo que tiene peso es su palabra. Amén, hermanos. Amén. Vamos a terminar mostrando unas portadas de unos libros que tienen los adventistas del séptimo día. Vamos a mirar este libro. Se llama In Memoriam de la señora White. ¿Listo? Ese es un libro, In Memoriam. ¿Listo? Bueno. Y efectivamente aquí está la primera hoja, el funeral de la señora White. ¿Listo? Es un libro que hay antiguo de ellos. Bueno. ¿Ustedes recuerdan este símbolo cuando vimos los testigos de Jehová? ¿Cierto? Bueno. Que lo estuvimos comparando con la comandancia de los caballeros templarios, que era lo mismo, que estuvimos comparando con las páginas web de las francmasonerías americanas tradicionales practicantes del rito York, ¿cierto? ¿Recuerdan? Bueno, el libro que le mostramos In Memoriam, esto es lo que aparece en la última página. Un símbolo masón. Eso aparece en la última página de ese libro. Queremos mostrarlo para que sepan que eso aparece en ese libro. Y esta es la tumba de la señora de los Güey. Ahí no se podrá ver muy bien, pero esto es un falo, que es un símbolo que siempre es presentado en el ocultismo. Aquí está para terminar, esta es más de cerca, la tumba y con el falo. Vamos a leer un texto para terminar. Jeremías 23:32. Jeremías 23:32. Y terminamos con esto. Entonces, hoy estuvimos viendo historia de los adventistas del séptimo día, del señor William Miller, de la señora Ellen White, de cómo en estos libros ellos presentan propuestas acerca de la inspiración divina que tuvo en sus escritos. Mira, hermano, el asunto del plagiarismo
Muchos hermanos escriben y predican en base a lo que otros hermanos han dicho. Eso es normal, sobre el hombro de los hermanos. Pero el problema es decir que lo que yo estoy diciendo es inspirado cuando no es inspirado. Cuando lo estoy copiando de otros autores. Y ni siquiera estoy diciéndole a los otros autores, ni siquiera estoy dándole el crédito a otros autores. Ese es el problema, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que más hoy, lastimosamente, los adventistas del séptimo día, por lo cual luchan y pelean, es por la inspiración de Ellen White. Ni siquiera por Jesucristo, sino por demostrar que ella fue una profeta inspirada. Pudo haber sido una profeta, pero como profeta se pudo haber equivocado como cualquiera de los profetas. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Entonces más adelante vamos a considerar bien el juicio investigador, la purificación del santuario, el espíritu de profecía, si es válido, cómo lo aplican ellos, ¿sí? En las próximas reuniones. Jeremías 23:32. He aquí, dice Yahvé, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Yahvé, hermano. Amén. Es muy delicado nosotros colocar sueños y visiones al nivel de la palabra. Es muy delicado establecer doctrinas con sueños y visiones. Es muy delicado alejarnos de la palabra. Es muy delicado recibir visiones de ángeles para establecer doctrinas. Tenemos que irnos a la palabra. Tenemos la palabra profética más segura. Y eso es una de las cosas que siempre hemos dicho en toda la serie. Hay un alejamiento de la palabra. No quieren ir a la palabra para poder establecer la doctrina y el fundamento, hermano. Amén. Que el Señor pueda ayudar, equiparar a los hermanos y ayudar a los adventistas que estén en esta situación para que se puedan dar cuenta que la gloria es para Cristo y que solamente inspirado es una, la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso es lo que es inspirado por Dios y eso es lo que tiene autoridad, hermano. Nada más tiene autoridad. ¿Sí? Amén, hermano. Vamos a orar al Señor.